Pues bueno, chicos, muy buenas noches, bienvenidos a el encuentro del componente numérico para el CLEI 5. La semana pasada estábamos terminando la guía cero, tuvimos una clase más cortica porque tuvimos la intervención del profe Juan Esteban, pero hoy vamos a hablar ya de la guía número 1. Esa guía número 1 se entregó físicamente a los que la reclaman en físico, se les entregó el lunes pasado en las horas de la mañana en el colegio, pero hay personas que no la reclaman en físico, sino que la descargan, está disponible también en la página web y yo espero que ya todos la tengan, la hayan mirado, la hayan revisado. Vamos a darle como una revisadita a esa guía, vamos a ver cuántas actividades tiene, si mi memoria no me falla, que creo que no. Esa guía trajo 5 actividades y trajo precisamente 5 actividades porque esta guía tiene una duración de 5 semanas, es decir, usted a partir del lunes tiene 5 semanas para desarrollar esta guía. ¿Cuál es la fecha de entrega de esta guía? Es el viernes 26 de marzo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación muy amable y que se las hago siempre, siempre y que vuelvo y se las repito? Y es, las guías hay que trabajarlas como de a poquitos para ver si de pronto así uno logra como entenderlas mejor y aprender de ellas. Entonces eso quiere decir que usted no se sienta un día y hace toda la guía ambiental o toda la guía del numérico junta al mismo día como si fuera pues como si lo estuviera persiguiendo el diablo, porque no se trata de eso. En el caso de mi guía, del componente numérico, ¿yo qué les recomiendo? Yo voy a tener con ustedes 5 encuentros de esta guía. Este es el primero. Yo hoy, ¿qué les voy a explicar? Todo lo relacionado con la actividad 1. Usted se va a dedicar entre hoy y la próxima semana, que volvemos a encontrarnos, a hacer esa actividad número 1. Eso no le va a quitar toda la semana, eso no le va, pero usted va a ir haciéndola como despacito, de manera que la siguiente semana haga la 2, la siguiente la 3, y cuando lleguemos a la última semana, usted hace la última actividad y la tiene lista. Otra cosa que hay en esta guía es que les puse todas las actividades, incluso las de informática, para solucionar en el cuaderno, para que no tengan como la duda que me manifestaron muchos la semana pasada: profe, esto se lo mando por un lado, esto se lo mando por el otro, se lo puedo mandar junto, separado, para que sepan que todo lo pueden hacer en el cuaderno y al final no es sino tomarle la foto respectiva y mandármelo en un solo correo, todo junto, las 5 actividades. Otra pregunta que me hicieron mucho la semana pasada fue, y me pareció muy sorprendente también porque me la hicieron como el viernes: profe, hay que copiar la guía. Yo creo que aquí la mayoría tienen experiencias del año pasado, nosotros les dijimos, no hay necesidad de copiarla. Yo se los repetí en la primera vez que nos encontramos y es, a mí que me interesan las actividades. ¿Qué me interesa que hagas? Que me pongas el enunciado o la pregunta que yo te pongo o el ejercicio y me pongas el procedimiento y la respuesta. Y así con todas las actividades. Entonces, chicos, para que sepan que no se tienen que poner a copiar toda la guía, pero que tampoco me interesa que me manden en una hojita como actividad 1.1 da tanto, punto 2 da tanto, porque a mí no me interesa eso así. Yo creo que yo fui muy clara con ustedes con respecto a lo del procedimiento. ¿Listo? Esos, esos eran como las cosas que yo vi de la semana pasada. Voy a entrar al chat. Ah, bueno, hay una pregunta en el chat, muy interesante. Ya enseguida la contesto. Voy a entrar al chat para ponerles de nuevo mi número telefónico. Recuerden que no atiendo llamadas, sino mensajes de WhatsApp. Por ahí es el medio por donde los estoy atendiendo. Entonces usted me escribe, me dice: profe, soy Julanito del CLEI 5 y estoy haciendo tal cosa y tengo la duda en tal parte. Y a mí incluso me mandan la foto del cuaderno, la foto de la actividad, como para que yo les pueda contestar más rápido. Entonces, para de pronto los que todavía no lo tenían ahí o se les perdió o lo que fuera, ahí está de nuevo mi teléfono. Me pueden hacer las preguntas pues como entre clase y clase que necesiten para poder seguir avanzando. Ahí en el chat cuando lo abrí había una pregunta, no sé por qué no la hacen aquí, que es más fácil, que es que cuando pueden empezar las clases presenciales, todavía no sabemos. El colegio hizo absolutamente todo
como todas las cosas que tenía que hacer, entregó toda la documentación, hizo todos los procesos de alistamiento y en este momento ya nos dieron la aprobación, o sea, tenemos aprobación para iniciar la alternancia, pero todavía hay que mirar qué fechas es que van a iniciar, se supone que es ahorita en marzo. Lo lógico es que vamos a empezar con unos grupos y luego vamos ampliando a los demás grupos. Ustedes son prioridad para nosotros, sinceramente, porque entendemos que muchos tienen como dificultades con la conectividad. Pero mientras tanto, mientras eso no sea un hecho, mientras no suceda, no aplacemos las cosas. Es decir, no se pongan como a decir, yo ahorita no voy a hacer nada porque es que no me gusta, porque no entiendo, porque es que me parece muy horrible las clases así. Y más bien cuando volvamos me pongo al día. Esa no es la técnica, porque usted no sabe qué va a pasar y usted no sabe si efectivamente volvemos en 2 o 3 semanas o no volvemos. Pues, entonces, tratemos de hacer con lo que tengamos en este instante. Listo. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, chicos, para que miremos la guía, le demos una revisadita general y luego ya nos concentramos como en lo de la primera actividad. Entonces, esta es la guía número 1 del CLEI 5. Como todas las guías de nosotros tienen el mismo estilo, usted siempre se tiene que fijar en estos datos de acá, para que no le suceda como le sucedió a una niña el año pasado que hizo toda una guía, pero no era la de ella. Y se dio cuenta es que al final, no sé, la verdad no supe cómo la hizo. Estaba en 10º, creo que fue. Entonces, muy impresionante. Entonces, bueno, el primer tema que vamos a ver, los números reales, es el conjunto de los números reales, y con los números reales, entonces le vamos a dar un repaso general a todos esos conjuntos numéricos que han venido viendo desde, se supone que desde la primaria, que han visto los naturales, los enteros, las fracciones que se llaman racionales, esas raíces raras que son las irracionales. Todo eso junto son los números reales. Entonces vamos a darle un repasito a todos, vamos a entender cuáles son como las características de unos y de otros, cómo se relacionan. Y llegamos a la actividad número 1. En la actividad número 1 es muy, muy sencilla porque se trata, voy a subirle a esto el zoom un poquito para que la miremos bien, porque básicamente se trata de coger un número cualquiera y decir si pertenece a los naturales, a los enteros, a los racionales, irracionales, reales, imaginarios o complejos. Y en cada uno de ellos hay que decir si sí o si no pertenece. Y son 2 tablitas igual, pues o sea, que se hace lo mismo, pero los números son diferentes. Entonces, básicamente esta actividad de número 1 es una actividad muy sencilla porque es una actividad de observación, de mirar cada número que me den si pertenece o no pertenece a ese conjunto. Listo. Después, a ver, yo corro esto por acá y le bajo el zoom a este asunto. Listo. Menos un segundito. Bueno. Listo. Entonces, después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver los números racionales. Espérense, creo que está entrando alguien a... Voy a cancelar. Menos un segundo que creo que llegó alguien a la sala de espera. Sí, efectivamente, Adrián y Ángel. Listo. Entonces, después de que miremos ese repaso general de todos los números, nos vamos a concentrar en un conjunto específico, que son los racionales. Porque yo me di cuenta la semana pasada que ustedes, yo no sé qué es lo que les pasa con esas fracciones, pero mejor dicho. Entonces, la semana pasada estuvieron como mirando que cómo se suma, que cómo se resta, explicamos eso. Aquí vamos a subir un poquitico al nivel. ¿Cómo así? Así, vamos a hablar de los racionales en retorno, que será bueno, listo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo así? Niños, ¿hay alguien con el activado? Por favor. Me toca ponerme a buscarlo. Y Georgina, por Dios. Niños, solo activamos el micrófono cuando de verdad vamos a participar. De resto, lo que es centrarse como una interferencia muy maluca.
Entonces, bueno, les decía de los racionales, que entonces vamos a ver cuáles números pertenecen a ese conjunto, cómo se describe. Y yo les puse estos links como en la mitad entre teoría y teoría o cercano a algún ejemplo, lo que sea, no porque sea necesario para entender lo que está diciendo la guía. Si usted no lo ve, digamos que usted podría leer la guía y entenderla, pero es porque ese video en particular explica lo que están diciendo en ese pedacito en particular. Entonces, si a usted de pronto no le queda muy claro, entonces ahí tiene exactamente cuál es el video que debe ir a mirar. Listo. Vamos a ver qué más trae la guía. Entonces, a la actividad 2 es ubicar en la recta numérica estas fracciones. En la 3 ya vamos a hablar de operaciones. Estas operaciones yo creería pues que no tienen como ningún problema porque las vimos la guía pasada y esa es la actividad 3. Y esta actividad 3, digamos que es la más larga de todas las actividades. Miren que la 1 y la 2 son súper fáciles, pero la 3 ya lo que hace es como hacer el resumen de todo. Entonces, en la 3 me dicen, por ejemplo, vea, estos son sumas y restas. Entonces, hágale, practique suma y resta. Pero luego me dice, estas son operaciones combinadas, es decir, que le combinan suma con resta. Estas, por ejemplo, son multiplicaciones y estas divisiones, pero estas son combinadas. Y realmente a ese punto es en donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar al punto donde usted combine, o sea, en una operación donde se le combine suma, resta, multiplicación, división, paréntesis, eso lo puede hacer. Porque siento que la vez pasada no nos alcanzó el tiempo para ahondar en ese asunto y eso es muy importante. ¿Listo? Y finalmente el tema que vamos a manejar de geometría en esta guía es el de área de figuras sombreadas. Aquí es muy importante que usted tenga claro que hay un prerequisito, es decir, se supone que un chico en el nivel de formación en el que se encuentra usted ya debería saber, por ejemplo, distinguir entre cuadrado, rectángulo, rombo, triángulo, círculo, elipse, todas esas cosas. Pero además de distinguirlas, ya debería saber cómo se calcula el área y el perímetro de cada una de esas figuras para poder enfrentar este tema, que es área de figuras sombreadas. Esto, por ejemplo, lo preguntan, pero siempre en el ICFES. Cuando nosotros dictamos proyectos en el colegio, este es uno de los temas que yo abordo casi que de primero, porque esto lo preguntan en el ICFES, o sí, o sea, absolutamente siempre. Entonces aquí en áreas de figuras sombreadas yo los invito a que lean bien esto. Si ustedes creen que lo que pasa es que les faltan como conocimientos previos, escríbanme, yo le mando como la información específica o me dice dónde tiene como el problema y yo trato de solucionarlo. Porque aquí, por ejemplo, esta figurita, le voy a hacer zoom para que la miremos. Esta de aquí. Entonces, ¿qué le están preguntando? Le están preguntando el área de lo que está en gris. Eso es lo que le están preguntando en ese ejercicio. Pero, ¿qué se necesita para poder hacer el ejercicio? Y que conste pues que estos son como unos ejemplos. ¿Qué se necesita para poder hacer este ejercicio? Entender que esta figura está compuesta de un cuadrado y que dentro de ese cuadrado hay un círculo. Y que usted sepa cómo funcionan los cuadrados y cómo funcionan los círculos. Es decir, cómo se le calcula el área a un cuadrado y cómo se le calcula el área a un círculo. Porque entonces si me están preguntando por esto de aquí afuera, la lógica sería decir cosas como, por ejemplo, no, yo cojo todo, o sea, hago de cuenta que el cuadrado está entero y le calculo el área al cuadrado entero y luego calculo la del círculo y las resto. Y con eso, sacando la diferencia, me da la región sombreada. Casi todos los ejercicios de áreas sombreadas son o sumando áreas o restando áreas. ¿Cuáles áreas? Las de las figuras básicas. Entonces, por eso les decía que para este tema es muy importante que usted tenga claro lo de las figuras básicas. Listo. Entonces, miren que la actividad son eso, figuras sombreadas. Finalmente, esta guía termina con un tema de informática que habla de las nuevas tecnologías y los derechos de autor, que me parece súper importante porque ustedes ahorita que todo lo hacemos por internet, que entregamos, que consultamos, que hacemos todo, incluso las clases, la gente se vuelve muy olímpica y terminan haciendo, por ejemplo, les ponen una tarea o les hacen una pregunta para que consulten y terminan es copiando y pegando, pero vea, así a la velocidad de la luz.
sin preguntarse si eso que están copiando de verdad se puede usar o no se puede usar. Entonces aquí les hablamos de qué es el derecho de autor. Y lo que les decía al principio, la actividad esta vez la puse de manera que todo se pueda hacer en el cuaderno. Entonces la actividad de esto es, por ejemplo, consultar estas preguntas y poner la respuesta en el cuaderno, pues poner cada pregunta con su respuesta y hacer esta sopa de letras. Entonces la sopa de letras, si quieren, la imprimen y la recortan o la pasan como quieran y desarrollan la sopa de letras. Entonces miren que todo al final, cuando terminemos de desarrollar esta guía, todo va a poder estar dentro del cuaderno. Entonces a todo le toman la fotico y me mandan un solo correo. Al final, entonces, están los recursos adicionales, la bibliografía, que es lo que siempre les he dicho, que es muy importante para cuando ustedes necesitan o están atrancados en alguna parte y no saben cómo salir de ahí. Y de pronto yo no les contesto rápido, entonces esa es como la opción. Niños, hasta este punto, ¿hay alguien que tenga alguna duda, algún comentario? ¿Entendieron más o menos de qué se trata esta guía? ¿Saben cuándo hay que entregarla? Todo esto. No. No, no entendió o no tiene dudas. Pues cuando hay que entregarla. Ah, ok. Les dije que la guía tiene una Para, duración de 5 semanas. Que eso quiere decir que la fecha límite de entrega es el viernes 26 de marzo. Y yo les recomiendo de verdad, de todo corazón, que traten de organizar sus tiempos y sus actividades para que ese día terminen todo, que no les vaya a quedar nada pendiente, que no vayan a decir es que necesito un día más, 2 días más. ¿Por qué? Porque después de ese viernes lo que sigue es Semana Santa. Entonces, los profesores no van a estar disponibles en Semana Santa. No van a estar disponibles pues como para contestarle, para darle tiempo, para no sé qué. Y segundo, ¿cuál es la idea de esa semanita? Que ustedes también descansen, que ustedes también tomen aire y que cuando regresemos en la semana de Pascua a coger la siguiente guía, usted esté relajadito, no que se pase la Semana Santa completa tratando de hacer lo que no hizo ahorita. ¿Listo? Comprendidísimo. Espero que de verdad organice. una pregunta. Sí, profe. Georgina, placer que me da verte. Dímelo. ¿Qué hubo? Se achantó, Gracias, hable. Valeria. Yo quería preguntar, pues yo apenas estoy empezando hoy, ¿verdad? Entonces quería preguntar a ver si pues a ti ya se te ha entregado algo, pues A todos. antes, semanas antes. Sí, Georgina. ¿Qué plazo tengo Pues yo diría que el para plazo es entregártelo? cuanto antes, porque resulta que todos me entregaron la guía cero, que todavía está en la página, yo creo que todavía la puedes buscar ahí en la página. Esa guía cero me la entregaron todos el viernes pasado, ¿cierto? Digamos que como yo tengo que confirmar pues con Caro, con la coordinadora, pero digamos que si tú acabas de entrar, te podemos dar una semanita pues como para que te pongas al día. Listo. Igual, Ah, bueno, Georgina, listo. ahí en el chat está mi número y cualquier cosa me vas preguntando por ahí. Y recuerden, chicos, lo último es que todos estos videos los subimos a YouTube. Entonces, si usted algún día el internet se le cayó, no pudo llegar, o como Georgina, pues, por ejemplo, que se matriculó después y quiere ver las 2 primeras clases, entonces las puede ir y las puede buscar allá. Ya están todas las clases que hemos dado en el nocturno de este año. Y a veces, Profe, por ejemplo, usted sabe que yo expliqué una cosa, pero no la entendió, puede ir a YouTube y buscar el pedacito. Dime, Valentina. Lo que pasa es que, pues yo no sé, yo hablé con Alexis sobre ella y otro compañero que entraron hoy. Ujú. Y él dijo que tenían el mismo plazo de las 4 semanas para entregar las 2 guías. Ah, que podían entregar el 26 las dos. Sí, Ah, bueno, pero por eso no sé te si, dije, tenía que confirmar con Carolina, pues, pero la verdad no nos han dicho. Carolina ahorita estaba escribiendo, pero yo estoy en clase desde las 6, entonces no he visto los mensajes. Yo creo que ahorita estaban hablando era de eso. Entonces, igual, Georgina, lo que te dije, hablamos esta semana y vamos mirando cómo avanzas. Listo. Pero el caso, Georgie, es que te tienes que poner, pero las pilas. Bueno, voy a cambiar al tablerito. ¿Dónde estoy yo? ¿Será aquí? Anclaje. Sí.
Ok, para que hablemos entonces como de toda esta información de la primera guía. Entonces, lo primero es entender qué es eso de los conjuntos numéricos. Yo me voy a devolver en el tiempo y usted va a tratar de hacer esa devolución conmigo, y es, cuando ustedes estaban chiquitos y estaban en primaria, la profesora de matemáticas o el profesor de matemáticas siempre le hablaba, era de los números naturales. Ese fue como el primer conjunto numérico con el que usted tuvo relación, el conjunto de los números naturales. Los números naturales, que se representan con una n, es un conjunto de números donde están números como, por ejemplo, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Qué característica tiene? Primero, son infinitos porque usted no, o sea, yo no le puedo decir, y llegan hasta el 10, o llegan hasta el 20, hasta el 100 o hasta el 1000. Siempre van a haber más y más y más. Esa es la primera característica, son infinitos. Segundo, los números son completos, es decir, del 1, lo que sigue según los naturales, ya entre el 1 y el 2 no hay nada. Lo que sigue el 1 siempre va a ser el 2, y del 2 sigue el 3, y del 3 sigue el 4. Entonces, un número que esté como en la mitad no pertenece a ese conjunto de los naturales. Ese conjunto de los naturales es lo más básico de todos los básicos. Entonces, aquí está, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 0, listo. Ese es el primero con el que trabajamos. Luego, un día, a alguien se le ocurre venir y ponernos otra cosita encima. Y esa otra cosita se llaman los números enteros. Es decir, se nos creció un poquito el conjunto, los enteros se representan por la letra Z y tienen todo lo que son los naturales porque están contenidos allá adentro, pero además de esos positivos que están ahí del 0, en los enteros encontramos al -1, -2, -3, -4 y así sucesivamente. ¿Qué característica tienen los enteros? Que también es un conjunto infinito, o sea, no hay un lugar, no hay algo donde termine, sino que siempre van a haber más. Están todos los números positivos porque contiene a los naturales, pero además están todos los números negativos y está el 0. Entonces, los números enteros, que son los que se representan con la letra Z, son esos números positivos, negativos y el 0, pero también tienen una dificultad. Y por eso es que cada vez se inventaban como otro conjunto. La dificultad que está es que, por ejemplo, si yo tengo el siguiente problema, tengo 5 confites y esos 5 confites los quiero repartir entre 2 niños. ¿Cuántos confites le tocan a cada niño? Háganle. 2,5. 2,5. Pero ese 2,5 yo lo puedo representar con los naturales o con los enteros. Con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque según estos números, del 2, el número que sigue es el 3 y no hay nada en el medio. Entonces, como empezamos a encontrar problemas donde el 2 era un poquito más que 2, pero menos que 3, entonces aparecen otro conjunto de números. Y entonces los incluye a los primeros, pero este se llama los racionales y se representa con una Q. Y entonces en los racionales aparecen los números como el que ustedes acabaron de decir, 5 sobre 2, que es en forma de fracción. O mejor aún, ay no, profe, es que yo no entiendo con fracciones porque ustedes son de ese tamaño. Entonces, listo, no ese 5 sobre 2, póngalo pues 2,5. Las notas que nosotros les damos a ustedes o que ustedes sacan en los exámenes son números que pertenecen a los racionales. Por ejemplo, sacaste 4,1, entonces 4,1, ese es un número racional. ¿Cuál es la característica de estos racionales? Que yo ya no puedo hacer una lista, así como hacía con los enteros y no naturales, que yo decía, viene el 1, luego el 2, luego el 3, yo ya aquí en los racionales no puedo hacer una lista. ¿Por qué? Porque con los racionales entendimos que entre dos números enteros, por ejemplo, entre el 2 y el 3, hay infinitos números racionales. Entonces yo ya no puedo hacer como la listica de viene este, luego este, luego este, no. Son muchos, entonces, y se pueden representar como una fracción, así, de la forma A sobre B, o hay decimales que también pueden ser racionales, ¿cierto?
Hasta ahí, yo creo que ustedes esto lo habían escuchado antes. Con estos números ustedes han trabajado, ¿cierto? O algo de aquí les acabé de decir y eso nunca lo habían escuchado. Dejen de mover la cabeza, prendan el micrófono y contesten, dejen de ser atrevidos. Jefferson, por Dios. Entonces, ante el silencio, yo voy a asumir que lo que dije es cierto. Es decir, ustedes en algún momento de su vida, alguien les había hablado de los naturales, alguien les habló de los enteros y alguien les habló de los racionales. Es posible que a los racionales no les hubieran dicho así, sino que les hubieran dicho fracciones o les hubieran dicho decimales, pero son racionales. Adicional a estos conjuntos, que ya estos los conocemos, hay unos aquí chiquitos que son poquitos, pero ahí están molestando, que se representan también con la letra Q, pero la letra Q acompañada de un asterisco, y son los que se conocen como los números irracionales. ¿Por qué son irracionales? Porque no se pueden expresar como una fracción. Son números decimales. Normalmente, por ejemplo, raíz de 2 es el super ejemplo de los irracionales. Que si usted, por ejemplo, en la calculadora pone raíz de 2, le da un número decimal infinito, donde nada se repite, donde son un montón de números así, y eso es infinito, infinito. Esos números que son más raritos se conocen como los irracionales. A veces nos van a salir cositas con ellos. Usted me va a decir, profe, ¿y usted para qué me está hablando de todo eso? Sabiendo que en últimas, el tema de hoy son los números reales. Pues le hablé de todo eso por una razón muy sencilla, porque resulta que los números reales son el conjunto numérico que me agrupa a todo esto. Los reales, que se representan con la letra R, son naturales, enteros, racionales e irracionales. Todos esos juntos habla de los números reales. Y entonces alguien podrá estarse preguntando, profe, ¿y por qué usted decidió empezar por ese lado? Niños, porque ustedes ya están en el nivel más superior. Y en este nivel superior ya todas las operaciones las hacemos en el entorno de los reales. Es decir, ya usted no me puede decir, profe, es que 5 dividido 2 no se puede hacer, porque eso no da entero. Porque no estamos trabajando aquí en este pedacito, estamos trabajando en el grande. Es decir, que si yo a usted le pongo eso de 5 dividido 2, a usted le tiene que dar ya un número decimal o una fracción o lo que sea, porque ya puede hacerlo. Listo. Entonces, dentro de los números reales es que nos vamos a empezar a mover. Esta parte de la teoría de los números o de la teoría de los sistemas numéricos, como su nombre lo indica, es muy teórica. O sea, es muy de explicar, de decir que entonces los naturales son estos, los enteros son estos, los racionales son aquello. Y por eso es que ahí en la guía, yo les dejé como dentro de la guía hay unos videos, pero pues están ahí puestecitos para que usted los pueda ver y de pronto pueda ver más ejemplos al respecto. Los números reales, digamos que no es el conjunto final de todo. Hay otro conjunto, además de los reales, que se llaman los complejos y los imaginarios. Eso los vamos a ver en la otra guía. Pero les voy a adelantar una cosa con respecto a los complejos. Y se las voy a poner aquí. Y es, un número complejo es un número que tiene una parte real, por ejemplo el 3 es un número real, más o menos, digamos que un medio de I. Usted así los va a reconocer. ¿Por qué? Todos los números complejos tienen esa I. La I significa imaginario. Y los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. Con estos números complejos vamos a trabajar y vamos a hacer la siguiente guía con estos números complejos. En esta no, pero por allá en una actividad creo que les estaban preguntando por un número que tenía una I para que ustedes sepan que ese número es un número complejo. Si el número solamente aparece esta parte, solo esto, se dice que es un número imaginario, pero si aparecen las dos partecitas, es un número complejo. Listo. De resto, todos los demás se encuentran es acá, dentro de los reales. Entonces, niños,
Eso es como lo que dice la guía aquí al principio. Yo voy a mostrarles a ver qué más hay aquí. Vamos a compartir pantalla. Voy a eliminar este anclaje y me voy a ir a compartir lo de la guía. Listo. Entonces estamos aquí en la guía y miren que lo que empiezan a decirle es lo mismo que ya estábamos hablando. Entonces les dicen, vea cuáles son los reales. Entonces que están los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. ¿Para qué sirven los números reales? Aquí en esta tablita es muy chévere porque les muestra como ejemplos de cada uno. Y esta parte de los cuadritos me gusta mucho porque le da la definición exacta de cada conjunto. Cuáles son los naturales, cómo se representan y cuáles son los ejemplos de esos números. Entonces, todo esto que está aquí en estas tablitas verdes fue lo que yo les acabé de explicar. Listo. Vea que ahí les decía que habían unos videos. Aquí está uno, clasificación de los números en naturales, no sé qué. Este video es súper bueno para poder hacer la actividad. Esto mismo que yo les hice en el tablero, aquí hay varias formas de mostrarlo, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, les muestran que vienen primero los naturales, luego son los enteros, luego los racionales, los irracionales y se forman los reales. Este, por ejemplo, se parece mucho, bueno, este realmente se parece más al que yo hice en el tablero. Y ya sigue la actividad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si a usted, por ejemplo, con lo que yo le acabé de explicar todavía le quedan como ciertas dudas, vaya y mire los videos. Y después de mirar los videos, intente llenar estas tablitas. Entonces, hay unos que van a ser muy fáciles. Por ejemplo, aquí le están preguntando por el número 7. Es muy fácil saber si el 7 es natural, entero, hay cosas que son excluyentes. Entonces, usted me va a decir, ¿cómo así que excluyentes? Voy a volver a coger el tablero para mostrarles qué es lo de excluyentes. Si ustedes se dan cuenta, miren que aquí yo tenía natural, entero, racional. Es decir, si hay un número que ya es natural, por pura definición, si yo ya dije que era natural, es porque también hace parte de los enteros y también hace parte de los racionales. Pero si hay un número, por ejemplo, que sea irracional, ese ya no hace parte de ninguno de estos. Miren que los irracionales están aparte, son excluyentes con los otros. Entonces, digamos que esas son como pisticas para poder identificar los distintos conjuntos numéricos y puedan hacer esa primera actividad. Entonces, niños, cuéntenme, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? Profe, pues, de esto último que usted dijo, de lo excluyente. Ah, muy bien, Juan José. ¿Qué te parece? Pues, entonces, yo excluyo a los irracionales, pero, por ejemplo, yo tengo a los racionales, pero eso ya no pertenece ni a los enteros ni a los naturales. Eso ya no. Vamos por partes. Entonces, lo que yo intentaba decir era, si usted, por ejemplo, encuentra que un número es irracional, ya por pura definición no puede ser racional. Es decir, un número no puede ser racional e irracional al mismo tiempo porque esos dos conjuntos son excluyentes. Tiene que ser una de las dos cosas. Y volviendo como al dibujito, por eso a mí me encanta hacer ese dibujo porque es muy ilustrativo. Si yo encuentro un número, voy a hacerlo con azul. Si yo encuentro un número que es natural, que está en este punto, quiere decir que ese número es natural y por lógica, como está ahí en los naturales, tiene que ser entero y tiene que ser racional. Pero no sucede al revés, es decir, lo que tú acabaste de decir. Si yo tengo un número acá, un racional, puede que él sea racional, sin necesidad de ser entero, sin necesidad de ser natural. ¿Cierto? Entonces hay que pensar es como dónde se ubica. Entonces hay cosas que son incluyentes, como por ejemplo estos tres, pero hay otras cosas que son excluyentes, como por ejemplo esto. Y lo de los imaginarios y los reales, incluso el mismo nombre es excluyente. Estos imaginarios que yo les mostré aquí, que son los que están acompañados con la I, un número es o imaginario o es real, pero no puede ser las dos cosas al tiempo. ¿Listo? O es imaginario o es real. Son conjuntos excluyentes. Juanjo, ¿te quedó un poquito más claro? Sí, señora, sí, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda?
O todos quedaron en crisis, se desmayaron. Vea, a Georgina hasta se le quitó el video. Nada. Yo creo que las dudas les van a surgir cuando empiecen a hacer la actividad. Es decir, con cada numerito que empiecen a hacer, ustedes tienen que empezar a pensar dónde lo ubican, de cuál de todos es, de cuáles es, porque puede ser de varios, ¿cierto? En ese caso, entonces ya les dije, escríbanme, traten como de solucionar sus dudas, primero con los videos que yo les recomiendo, y si viendo los videos tampoco entienden, entonces háganme esas preguntas que entre las dos lo solucionamos, ¿listo? Yo espero que para el próximo miércoles todo el mundo tenga solucionada esa primera actividad. Si no hay más dudas, yo les voy a activar el chat. Voy a activar el chat en este momento para que cada uno me ponga ahí su nombre y podamos llevar el control de la asistencia, que recuerden que es supremamente importante y que al final la valoramos también en la calificación de las guías. Ay, bueno, hay otra cosa que no alcancé a traer hoy, pero se las voy a mandar por el WhatsApp con el director de grupo. Y es que ya tengo la lista de los que me entregaron, pues de los correos que yo recibí de parte de ustedes. Entonces les voy a mandar el listado por si de pronto alguno de ustedes dice, no, yo sí lo mandé y no estoy en el listado, entonces preocúpese, amigo, porque quién sabe para dónde lo mandó. Entonces, para que sepan de una vez, yo les mando ese listado de aquí a mañana. Para que entonces usted revise. Si usted me mandó la guía 0, usted tiene que aparecer en esa lista. Si no aparece es porque hay algún problema. Ya me habla a mí y ya miramos cómo solucionar. Listo. Lady Cristina Gómez, estudiante nueva. Ah, bueno, entonces te aplica lo mismo que a Georgina, que tengo entendido pues que les van a dar un tiempo, pero todavía no sé cuánto. Realmente los directores de grupo están más enterados de eso. Pero deben desatrasarse de la guía anterior y hacer esa también. Bueno, chicos, ¿hay alguien que tenga alguna otra duda, algún otro comentario? Valencia, Mi amor, Profe, pues es que yo entré otra vez nuevo. ¿Se acuerda de mí? Yo me llamo John David, yo era el Clay 3, me tiene con doña Sandra. sí, señor. ¿Sabe que yo apenas volví a entrar? Sí. Y yo no entiendo, es lo que usted tiene excluido ahí, el número, la Q que usted tiene excluida ahí en el círculo. Eso no Ah, estoy enterado. bueno, entonces va a tratar como de Todo ser está claro. listo. Entonces, sabemos que hay números naturales y enteros, pero esos son como números completicos, que están completos, el 2, el 3, el 5, el 9, son completos. Pero hay unos números que no están completos, son como 2,1, 2,3, que son como, están como en la mitad entre dos enteros. La mayoría de esos números, la gran mayoría de esos números, yo los puedo escribir de esta forma, como una fracción. Y ahí estaba el ejemplo, 5 dividido 2 o 5 medios, esta es la fracción, y tiene su equivalente en decimal, que es 2,5. Estos números que se pueden escribir como una fracción son los que llamamos los números racionales. Pero hay unos que son más raros y son muy poquitos, pero también existen, que están entre dos enteros, pero no se pueden escribir como fracción. Siempre yo pongo de ejemplo el raíz de 2. ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Ay, Jesús, ¿por qué la gente tan desubicada en la vida? Entonces, les estaba diciendo que normalmente yo siempre pongo de ejemplo la raíz de 2 porque cuando usted coge su calculadora y en la calculadora pone, yo aquí estoy tratando de abrir la del computador, y en la calculadora pone, no encuentro la raíz ya, raíz de 2. Entonces le sale un número decimal que es sumamente largo, es infinito, Una morcilla con ojos. y que además no puede ponerse en esta forma, o sea, no hay una fracción que lo defina. Entonces, ahí esos son irracionales. Igual yo les voy a buscar más ejemplitos y se los mando estos irracionales, porque sí son muy raritos, ellos son muy raritos. Y lo que le decía ahorita Juan José, normalmente un número que es irracional no puede ser ni racional, ni entero, ni natural, son excluyentes. Listo. Pero voy a apuntar aquí que les voy a buscar ejemplos de irracionales y se los voy a mandar. ¿Alguna otra cosita? No, ya todo claro, Palencia. Ya, Listo, con Profe, gusto. una pregunta. gracias. Dime. ¿Qué es sumar? Ay, vení, yo ya te voy a contestar. Y ya lo voy a denunciar y todo. Espérese.
Listo. Perfecto. Bueno, niños, entonces yo creo que ya esta ha sido todo, pues, como nuestro encuentro esta semana. Ya saben que si tienen dudas me escriben y espero que, como les dije, administren bien su tiempo, que si lo administran bien no se van a sentir acosados, no se van a sentir estresados y van a terminar las cosas a tiempo. ¿Listo? Entonces, si todos ya escribieron su número, su nombre en el chat, entonces nos vemos, chaito, que estén muy bien. Chao, igualmente. Chao.